Los anticonceptivos orales, además de ser una forma segura y práctica de evitar un embarazo, también traen múltiples beneficios a la salud femenina, desde regular el periodo hasta reducir el sangrado menstrual y mejorar padecimientos como el síndrome de ovario poliquístico. La ginecóloga Michelle Wright nos visita esta mañana para explicarnos algunas de las ventajas de las pastillas anticonceptivas. Recuerde que si tiene una consulta puede enviarla al Facebook de Buen Día o también a través de un video al WhatsApp 6087-7777. Le agradeceríamos que sea no más de 30 segundos y en forma horizontal. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Disfrutó Saludos. de la música Ay, temprano? Me encantó. Qué dicha, nos alegra muchísimo. Doctora, empecemos. ¿Cómo se dividen los métodos anticonceptivos? Bueno, en cuanto a métodos anticonceptivos hay una gran gama y hay para escoger. Tenemos lo que las pastillas, tenemos lo que son los dispositivos intrauterinos, por ejemplo, tenemos el famoso implante subdérmico, tenemos los anillos vaginales, tenemos los dispositivos que se colocan dentro del útero que pueden tener hormonas o no tienen componente hormonal. O sea, hay una gran gama de métodos anticonceptivos que podemos escoger hoy en día. Usualmente, ¿cuál es el rango de fallo que tienen? La gran mayoría, para decir casi que todos los métodos anticonceptivos, el porcentaje de falla es menos de un 1%, más o menos un 0.3%. Y puede variar de un método a otro, pero lo más importante es que falle el método por sí solo es menos de un 1%. Ahora, esta falla va a depender de muchos factores, no tanto por el método que nosotros utilicemos, sino más bien la forma en que utilicemos el método. Por ejemplo, si tomamos pastillas de planificar, ¿verdad? Si lo tomamos de forma adecuada, es decir, todos los días, idealmente a la misma hora y que no se nos olvide ninguna, ahí vamos a hablar de que la falla por el método en sí es menos de un 1%. Pero si a nosotros se nos olvida una pastilla, puede ser que no se refleje tanta falla, por decirlo así. Puede fallar como un 7%, digamos. Pero si ya se nos olvidan 2 pastillas, 3 pastillas, o al día siguiente nos tomamos 2 o 3, ahí es cuando el método va a fallar, pero no por el método en sí, sino porque la paciente lo está tomando de una forma inadecuada. Cada cuerpo es diferente, doctora, ¿verdad? Entonces, recomienda usted siempre que vayan a la visita médica para recomendarles el mejor anticonceptivo que le puede funcionar a cada persona. Exacto. La ventaja es que ahorita a nivel mundial hay una gran gama de anticonceptivos y lo que le va a funcionar a usted no me va a funcionar a mí, por ejemplo. Porque como lo acabas de decir, todas las pacientes vamos a ser diferentes y lo más importante es que usted tiene que consultar con su médico porque hay pastillas específicas para usted o métodos anticonceptivos. Es decir, lo que le va a funcionar a una no a la otra. Si usted es hipertensa, es diabética, si fuma, si tiene cierto grado de obesidad, si ya tiene trastornos de la coagulación, entonces hay un grupo de métodos anticonceptivos que no le van a funcionar. No todas las pastillas de planificar son iguales, no todos los dispositivos intrauterinos son iguales. Entonces, no todos los métodos son iguales, no todas las personas somos iguales y todos vamos a tener cierto tipo de necesidades y para eso tenemos que tener una asesoría con un médico, un especialista que nos diga cuál es el método más beneficioso para nosotros. Es que a veces pasa como con los medicamentos, ¿verdad, doctora? Que dicen, yo uso estas y me han servido, son buenísimas. Y la amiga se las toma y tal vez le hacen daño a ella. Exactamente. Sí, ¿Qué tan peligroso puede ser eso? Por lo mismo, por ejemplo, si yo le pongo un caso, si usted tiene una paciente, más de 35 años, por ejemplo, que fuma 15 cigarros al día, que es diabética, hipertensa, y va y escoge en la farmacia cualquier medicamento, este medicamento, este anticonceptivo, le puede generar problemas a largo plazo. Por ejemplo, tiene riesgo de trombosis, tiene riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea, se va a someter a una serie de riesgos que ese no es el fin en sí. Tenemos que tener claro que, digamos, hoy por hoy la paciente ya, la pastilla de planificar, la famosa píldora, no solamente lo utilizamos para planificar, lo utilizamos para otro tipo de beneficios. Entonces ya ahora, ya anticonceptivo como tal, evitar un embarazo, ya no siempre la prioridad en la paciente. Va a querer otros beneficios que le va a traer el medicamento. Pero para poder optar por esos beneficios, usted tiene que tener una asesoría adecuada para saber si ese método le funciona a usted y si el beneficio que usted quiere lograr es específico para usted también. Hablemos de los beneficios. Empecemos con que regula el ciclo menstrual. Exactamente. Ahora,
Hablando por sí solo, lo que es pastillas de planificar, la famosa píldora, tiene dos componentes hormonales, el estrógeno y la progesterona, que va a provocar un ciclo artificial en las mujeres. Entonces, este componente hormonal va a disminuir, va a provocar primero la suspensión de lo que es la ovulación. Entonces, por ende, al suspender la ovulación, va a cambiar lo que es moco y vagina. Y además de esto, la paciente va a tener una disminución en lo que es el sangrado, porque va a haber una disminución en lo que es el grosor del endometrio. Entonces, al disminuir el grosor del endometrio, la paciente va a sangrar menos, va a tener muchísimo menos sangrado. Al tener menos sangrado, va a tener menos dolor. Tenemos que recordarnos que entre más sangrado, más dolores, más contracciones uterinas. Entre menos sangrado, esto va a disminuir. Si la paciente tiene menos dolor, esto no va a interferir con su vida cotidiana, va a poder ejercer mejor en su trabajo, en lo que son sus actividades familiares, en su vida cotidiana, básicamente. También he escuchado que mejora también en algunas ocasiones el acné. Exacto. Los anticonceptivos, como les mencionaba, tienen varios componentes hormonales y además de eso van a reducir una hormona que se llama andrógeno, conocida también como testosterona. Las mujeres producimos testosterona, que es lo que provoca el vello, lo que es las espinillas, la piel grasa, lo que es el cabello graso. Entonces, cuando nosotros tomamos anticonceptivos bien recetados y para este fin, la paciente va a sentir una disminución en lo que son espinillas a nivel de su cara o a su cuerpo, básicamente en lo que es la espalda. Va a haber una disminución en lo que es la producción de vello, por decirlo así. Y además de eso, el cabello puede ser menos graso también. Doctora, cuando hablamos de beneficios, ¿estamos hablando solamente de pastillas anticonceptivas? ¿Qué pasa con los inyectables o los dispositivos que se puede colocar una mujer también? Exacto. Va a depender de cuál es el fin de nosotros. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es reducir el sangrado, ¿verdad?, y no queremos tomar pastillas, podemos optar por lo que son métodos de larga duración como las famosas T, que hay diferentes. Hay 3 tipos, por decirlo así. Hay unas que tienen componente hormonal, que estas por sí solo van a ver una reducción en lo que es el volumen de sangrado de la paciente. Entonces, si usted baja el sangrado, baja el dolor, bajan las molestias, tiene menos costo a nivel de lo que es utilizar toallas, copas menstruales, con tampones, por ejemplo. Si nosotros utilizamos un dispositivo, una T que no tiene hormona, no vamos a tener disminución en lo que es el volumen de sangrado. Solamente va a tener un beneficio anticonceptivo, por decirlo así. Y si hablamos del famoso implante subdérmico, que también son de larga duración, que ahí les recalco que nosotros hablamos de larga duración porque tiene un efecto a largo plazo, que puede rondar entre los 3 a los 10 años, dependiendo del que nosotros utilicemos. Entonces, este implante subdérmico no nos va a ayudar tanto para la cara, no nos va a favorecer a disminuir el acné y estos beneficios que tiene, pero tampoco lo va a empeorar. Lo que va a tener es un beneficio anticonceptivo que al final, si nosotros ponemos un dispositivo que dura 3 años, vamos a tener una reducción en lo que es en costos, porque no tenemos que estar comprando pastillas todos los meses, por decirlo así. Y al no comprar pastillas todos los meses, reduce el riesgo de que se nos olvide y al final tengamos un embarazo no deseado. ¿Cómo se llama ese dispositivo? El subdérmico. Se llama Implanon. Es un implante subdérmico. ¿Y dónde se coloca? Se coloca aquí a nivel de lo que es el brazo, en el antebrazo, ¿verdad? Se le coloca un poquito de anestesia, se hace una microincisión y el dispositivo se coloca por debajo de la piel. Entonces, muy discreto porque no lo vas a ver, puedes sentirlo un poquitito, pero no debería generarte molestia. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué papel tienen los anticonceptivos orales en una paciente, por ejemplo, con ovario poliquístico? El ovario poliquístico es todo un trastorno, ¿verdad?, metabólico, que se caracteriza así a grandes rasgos: acné, obesidad, problemas metabólicos, hipertensión, diabetes, obesidad. Entonces, estas pacientes físicamente lo que más les molesta es el acné, lo que son espinillas, el aumento de vello. Entonces, en este grupo y el sangrado. Este grupo de pacientes, si nosotros damos el anticonceptivo adecuado para la paciente, tenemos que recordar que muchas de esas pacientes son obesas. Al ser obesas traen una gama de enfermedades como hipertensión y diabetes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en este grupo de pacientes podemos mejorar su apariencia, disminuir el acné, disminuir la cantidad de vello que se les está saliendo en zonas que no nos gusta, por ejemplo, el bigote, en la barbilla, a nivel del pecho. Podemos también regular el ciclo menstrual para que la paciente tenga menstruaciones más regulares, porque la gran mayoría de ellas
se les puede ir la menstruación por 3, 4, 6 meses. Regulamos la menstruación y además vamos a provocar una disminución de lo que es el grosor del endometrio, que a larga puede provocarnos trastornos endometriales, engrosamiento endometrial, y reducimos el riesgo de cáncer de endometrio también a futuro. En estos casos, si la paciente tiene ovario poliquístico, es indispensable que sea recetado por su médico. Sí, la paciente tiene que ser recetada por su médico porque la paciente con trastorno de ovario poliquístico no solamente es el trastorno del ovario poliquístico, sino también lleva un montón de comorbilidades: colesterol alto, hígado graso, pueden ser hipertensas, pueden ser diabéticas, tienen cierto grado de obesidad, tienen problemas menstruales también. Entonces, no solamente es el asunto de que no le venga o le venga mucho la menstruación, sino que también hay que compensar el resto de trastornos que conlleva la paciente. Doctora, vamos contestando algunas consultas para ayudarles a algunas televidentes. Diana Morera, ahora que hablábamos del implante, dice: yo tengo 22 años, tengo una niña de 3 años, yo uso el implante y me ha causado sobrepeso. Nunca me ha bajado la menstruación en 3 años. Ya me toca cambiar el implante y no estoy segura si volvérmelo a poner. ¿Qué me recomienda? Bueno, ahí lo principal es, primero, su asesoría con su médico. Hay una cosa muy importante con lo que son los métodos de larga duración, que es el implante que la paciente comenta. Este puede provocar reducción de sangrado o puede suspender la menstruación. La paciente puede notar que la menstruación le viene muy poco o no le viene. Inclusive puede no venirle por los 3 años, que entra dentro de los rangos normal. Tenemos que acordarnos que todo método anticonceptivo va a provocar una menstruación artificial. Quiere decir que si ella se suspende el dispositivo, ya la menstruación le va a volver a bajar normalmente. Lo del aumento de peso, nosotros no podemos achacar siempre que vamos a subir de peso por un dispositivo o algún método anticonceptivo. Esto hay que valorarlo con su médico, porque la principal causa del aumento de peso no es el dispositivo en sí ni el método anticonceptivo en la mayoría de los casos, sino el tipo de dieta que hagamos y la cantidad de ejercicio que vayamos a hacer. Nos pregunta Marta Esquivel: tengo 53 años, dejé las pastillas hace 4 meses después de casi 26 años de tomarlas. ¿A qué tengo que enfrentarme? Me he sentido con dolores articulares fuertes que me limitan bastante, desvelos también, irritada por todo, en fin. También tomo pastillas para la tiroides. Ok, hay una cosa que hoy por hoy la gran mayoría de las mujeres toman algún método anticonceptivo. De hecho, empiezan a edades muy tempranas. O sea, nosotros vemos que hay mujeres que empiezan 12, 13, 14 años. Entonces se nos olvida cómo es el ciclo menstrual, ¿verdad? Tenemos que saber que la gran mayoría vamos a tener dolor de senos, prueba de la menstruación. Hay algunas mujeres que pueden tener irregularidad o cierta sensación como no tanto depresión, sino cambios de humor, ¿verdad? Que va a doler. La mayoría de las mujeres les duele cuando le baja la menstruación, que tiene que ser un dolor soportable. Entonces, cuando nosotros tomamos anticonceptivos por largo tiempo y los beneficios que generan los anticonceptivos en cuanto a dolor y molestias, se nos van a olvidar, por decirlo así, sin ¿verdad?, ocultar que puedan haber otros trastornos, ver cómo está su tiroides, ver si tiene alguna otra patología de fondo. Pero lo importante es que hay ciertas cosas que producen el no tomar pastillas, que son fisiológicas, que son normales de nuestro organismo, que a veces se nos olvida. Ahí es muy importante que las mujeres 2 semanas antes del periodo generalmente ovulan, la gran mayoría. Esta ovulación puede provocar dolor de mamas, puede provocar ciertos cambios de humor, que el primero y el segundo día, cuando baja la menstruación, puede doler, pero este dolor no tiene que interferir con nuestra vida cotidiana, y la menstruación no debería durar más de 1 semana. Eso es lo que se estipula dentro de lo normal. Todas estas molestias, ¿verdad?, por decirlo así, porque realmente es algo totalmente normal, se van a venir opacadas por el uso de lo que son anticonceptivos orales o cualquier método anticonceptivo. Entonces la regla nos va a doler menos, la menstruación va a ser menos, probablemente no tengamos las molestias de lo que es el síndrome premenstrual, que son una cierta de trastornos que ocurren en las mujeres 2 semanas antes del periodo. ¿A qué edad se puede colocar el implante?, le pregunta Milena Hernández. Bueno, siempre tiene que hablarlo con su médico, ¿verdad? Porque cuando uno va a utilizar un anticonceptivo, siempre tiene que hacerse la pregunta: ¿cuál es el fin de utilizarlo? Si es meramente para evitar un embarazo o por los beneficios que pueden generar los anticonceptivos. Entonces, en cuanto al implante subdérmico,
lo que se valora en lo que es una clínica adolescente, si son pacientes muy, muy jóvenes, para definir si la paciente está en una situación de riesgo y para valorar la necesidad de colocarlo o no. Doctora, para ir cerrando, ¿qué precaución debe tener la mujer al escoger un anticonceptivo? Bueno, cosas muy importantes. Lo ideal es que nosotros no vayamos a la farmacia y escojamos a dedo un anticonceptivo o algún método de anticoncepción. No es lo ideal. Lo importante es que usted vaya a su médico porque no todas somos iguales, no todos los métodos anticonceptivos son iguales. Y lo más importante es saber por qué queremos optar por un anticonceptivo, ya sea hormonal o no hormonal. ¿Cuál es el fin? Si queremos solamente evitar un embarazo o si queremos beneficios, mejorar la apariencia de la cara, disminuir el dolor, la parte de la economía, ¿verdad? Si queremos utilizar un dispositivo que se coloca en el brazo, algún dispositivo que se coloca dentro del útero. Entonces, lo importante es saber. Y lo más importante es que todo método anticonceptivo tiene efectos secundarios. Entonces, ustedes tienen que sopesar riesgo, beneficio y necesidad de algún tipo de anticonceptivo. Bueno, agradecemos la colaboración de la doctora Michelle Wright por acompañarnos esta mañana. Si desea contactarla, puede hacerlo al número 4700-4048. Doctora, y nuevamente quiero desearle feliz cumpleaños a su abuelita, doña Herminia, que está cumpliendo 97 años. No sé si Jorgito tiene ahí la fotografía que le enviamos para que la conozcan y que tengan un día muy bonito hoy junto a su abuelita. Ahí está. ¡Ay, qué lindo! Le mandamos un... Ahí está con Joel. Sí. Con razón me dijo la don. Ay, ahí sale mi primo, pero bueno, no importa. Un fuerte abrazo. ¿A dónde está ella, doctora? Está en Pacuarito. En Pacuarito. Sí, esa parte de Siquirres. Qué lindo, bueno, que la pase muy bien, 97 años. Dígale algo si quiere usted a su abuelita. ¡Feliz cumpleaños, abuelita! Qué linda. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.